Bien, hermanos, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de varones. Vamos a ver una segunda parte de la introducción a la ética cristiana. Vamos a dar un pequeño repaso muy general de la primera exposición y vamos a terminar el día de hoy con una oda a la palabra de Dios, porque eso es importante. ¿Sí? Que es el Salmo 119. Todos los 170 y algo de versículos del Salmo 119, todos tienen que ver con la palabra de Dios. Los 176 salmos, todos tienen que ver con la palabra de Dios. Cuando lo estaba viendo, dije, es una delicia, es un gozo. Bien, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Y, Señor, tú lo mereces todo, Padre. Tú eres nuestro gran maestro, nuestro hacedor. Tú nos conoces, Señor, y tú sabes lo que necesitamos, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos ser edificados, Señor, a través de este estudio y a través sobre todo de tu palabra, Señor. Muchas gracias por mis hermanos, Señor, por el tiempo que se tomaron para estar aquí y por la paciencia que les pido para esta exposición. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en la enseñanza anterior empezamos con la escritura de Hebreos 5, 13, 14. Quiero hacer una fe de ratas, por ahí me hice pelotas en cuanto al autor de los Hebreos y luego lo confundí con Efesios, pero es Hebreos 5, 13, 14. Y dice: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y dijimos que el propósito de la ética es justamente discernir el bien y el mal. Entonces no hay nada nuevo para nuestro Señor. Hablamos así de manera muy general de Primera de Crónicas 12:32, cuando David estaba reclutando gente para su ejército y de las diferentes tribus que tenían diferentes características. Dijimos que tomó de la tribu de Isaacar. Dice que eran hombres entendidos en los tiempos. Hicimos mucho énfasis en eso, ¿verdad? Y luego vimos una lectura de Malaquías. Quiero volverla a leer a manera de introducción porque me pareció muy enriquecedora. Malaquías ha sido un libro muy mal interpretado, lo que yo les decía la vez pasada, sobre todo por el evangelio de la prosperidad, cuando hablan de diezmos y ofrendas, cuando Dios le reclama a los sacerdotes y les dice: me están robando, y luego se ponen al tú por tú ellos con Dios y le dicen: ¿qué te hemos robado? Y ya empieza ahí el dime y direte. Y esta lectura de Malaquías 2:1 al 9, en el contexto de los sacerdotes corruptos, así se llama, así tiene el encabezado la Biblia. Dice el Señor: ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento: si oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Es decir, no cumplieron el mandamiento. Versículo 3: he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. El Señor estaba muy, muy enojado porque los animales que le presentaban como ofrenda eran animales imperfectos, eran tuertos, estaban cojos, todo lo contrario a lo que pide el Señor.
Y el versículo 4 dice: y sabéis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego dice: mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Versículo 6, este es el punto central de esta parte. Dice: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de iniquidad. O sea, Leví cumplió con lo que Dios le encomendó. Y luego el versículo 7, ese nos atañe también a nosotros. Dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y hablábamos de la gran responsabilidad que Dios está poniendo aquí sobre nosotros, porque nosotros somos sacerdotes de nuestra casa. Entonces nuestra responsabilidad es guardar la sabiduría en nuestra boca, porque empezando por nuestra familia la buscarán, y nosotros tendremos la obligación como mensajeros de Jehová de los ejércitos de enseñarles la palabra de Dios. Y luego viene el reclamo del Señor en el versículo 8, dice: pero ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también los he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos, y en la ley hacen acepción de personas. Los sacerdotes habían caído en descrédito ya en esta parte de la Biblia, del Antiguo Testamento. Yo les comentaba que no lo dice la Biblia, pero pareciera que Dios estaba cansado de mandar profetas y que no les hicieran caso. Y eso no lo dice la Biblia, pero yo pienso que por esta razón, o esta es una de las razones por las que Dios guardó silencio durante esos 400 años antes de la llegada de Juan el Bautista. Seguramente Dios estaba cansado de la desobediencia, del liderazgo de los sacerdotes, ¿sí? Y de los padres de familia. Versículo 6, ampliamos un poquito, dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, es decir, los labios del sacerdote guardan el conocimiento, guardan el saber, el entendimiento, la inteligencia, el discernimiento y la habilidad y el ingenio para dar a conocer la ley, porque el sacerdote es mensajero del Señor. Fíjense la responsabilidad que Dios pone sobre nosotros. Y el sacerdote debe de ser como el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, para que no suceda lo que sucedió en los días del profeta Oseas, donde dice que el pueblo pereció, murió por falta de conocimiento. Entonces es importante que nosotros seamos, como dice la palabra de Dios, sabios de corazón. ¿Sí? Ok. Luego vimos un poquito de qué es la ética, y dijimos que es una disciplina, es una rama del saber que está relacionado con el estudio de lo bueno, las virtudes, el estudio de lo malo, los vicios. Y dijimos que la ética se dedicaba a estudiar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, y nuestro sentido del deber. Amén. Entonces vimos que había una diferencia entre la ética y la moralidad. Es diferente en el sentido de que no prescribe normas la moralidad, a diferencia de la ética, ni estándares de conducta, sino que se limita a describir la conducta de las personas en cualquier sociedad, en cualquier cultura y en cualquier momento. Por eso decimos que no hay moral en este tiempo, porque ¿qué es lo que vemos en los medios de comunicación? ¿Qué es lo que vemos en la radio, en la televisión, en el cine, en todo nuestro entorno? Escenas inmorales, cosas que nada tienen que ver, por ejemplo, con la hipersexualidad, que no tiene nada que ver con una mujer desnuda, y sin embargo están ahí promoviendo cosas, ¿no? Dijimos que la ética es prescriptiva, describe las leyes,
y la filosofía, perdón, la moralidad es descriptiva, describe cómo vivimos. Existe la ética cultural, la ética conductual, la ética situacional, y luego vimos que hay una ética deontológica que tiene que ver con el sentido del deber, y es donde entra la ética cristiana. Y existe una ética teleológica que tiene que ver con el designio, es decir, hacer las cosas y cumplirlas a como dé lugar. Y esa, sin importar a quién se lleven por delante, ahí no existe moralidad, por lo tanto no existe ética, ¿sí? Y luego vimos que la ética se divide en dos sombrillas. Una es el absolutismo, ¿sí? Es la ética donde existen valores absolutos, como nuestra ética, la ética cristiana, donde creemos verdades absolutas, y el no absolutismo, que es donde entra el posmodernismo, por ejemplo. E incluso desde el modernismo ya ellos no creían en las cosas divinas, en lo sobrenatural, ¿sí? Lo que el modernismo pregonaba era que no necesitábamos de la ayuda de Dios y que todo se iba a hacer a través de la razón. A través de la razón se iban a eliminar enfermedades que habían acabado con la humanidad, iba a haber mesas de diálogo para conferenciar y que no hubiera guerras. Y vimos que fue un perfecto fracaso porque al final de cuentas el siglo XX, que fue cuando nace la modernidad, es uno de los más sangrientos de toda la historia. Y como un reclamo a la modernidad surge la posmodernidad, ¿sí? Bueno, vimos que en los sistemas absolutistas el significado de la verdad es fundamental. La verdad representa lo más importante para la ética cristiana. Y hicimos una definición muy breve, ¿qué es la verdad? ¿De dónde viene este concepto y por qué es tan básico para el pensamiento humano? Y yo les decía que cada idea que tenemos, cada relación que cultivamos, cada creencia que sostenemos, cada certeza que conocemos, cada disensión que tenemos y cada conversación en la que nos involucramos, cada pensamiento que tenemos presupone la existencia de la verdad. E incluso aún aquellos que no creen en nuestra verdad, tienen una verdad que es subjetiva y que es equivocada. Entonces es un concepto muy importante, aún para aquellos que no creen en el cristianismo, por ejemplo. Bueno, a diferencia del absolutismo, existe el no absolutismo, y de ahí viene el posmodernismo, donde todo se vuelve relativo. Como cada uno tiene su propia verdad, entonces pues lo que yo pienso es mi verdad y lo que el otro piensa es su verdad, y los dos aparentemente tienen razón, pero no es cierto. Alguien tiene que tener la razón objetiva. Y vimos que la verdad no era algo que naciera dentro de nosotros, sino que la verdad proviene de afuera. La verdad es Dios, ¿sí? Y dijimos que el Señor Jesucristo es nuestra plomada con respecto a la verdad. Todo lo que se sale de la verticalidad de Jesús es mentira. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Bueno, vimos algunas características de la posmodernidad como una reacción, les decía, una desilusión a lo que es el modernismo, viendo que nunca se cumplieron las utopías que prometía el modernismo, como era la anulación de las enfermedades, viendo que había más conflictos, más guerras. Entonces el posmodernismo, dijimos que surge como una reacción de desencanto, una reacción de desilusión contra la modernidad. Vimos algunos ejemplos y dijimos que una de sus armas favoritas es el deconstructivismo,
es decir, la deformación de la verdad, la deformación de la palabra. El reino de los sentimientos en lugar de la inteligencia. ¿Sí? Hablábamos un poquito de que hoy la gente dice, es que yo me siento una mujer en el cuerpo de un hombre. Pues no es lo que te sientas, es lo que eres. ¿Sí? Mírate en un espejo y eres un varón. Mira tus genitales y eres un varón. Entonces, hoy la razón aparentemente ha quedado en segundo término. Y terminamos diciendo que el posmodernismo quiere interpretar las cosas a su manera, ¿sí? Y quiere someternos a nosotros a pensar diferente. O sea, más bien, no quiere que nosotros pensemos diferente y con objetividad, sino que todo tiene que ser subjetivo y todo tiene que ser relativo. Entonces vamos a iniciar aquí. Ellos dudan que otro, fuera de ellos, puedan interpretar la vida por ellos, y mucho menos si ve que la verdad, como nosotros los cristianos que decimos que viene de fuera, que viene de una fuente externa al hombre, es decir, que viene de Dios, entonces rechazan toda otra autoridad que no sea la de ellos mismos y nos quieren imponer lo que dicen ellos y sus gurús, porque ellos también tienen gurús, ellos también tienen filósofos, ¿sí? Ellos niegan que haya parámetros de racionalidad que nos permita evaluar las cosas. Por ejemplo, nosotros los cristianos decimos que el hombre tiene valor. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ellos dicen que somos producto de un accidente, que somos producto de la evolución, ¿verdad? Y entonces, pero como ellos no creen en Dios, te dicen, yo no puedo aceptar ninguna explicación de la realidad que valga para todo el mundo, que sea absoluta como nosotros. Nosotros creemos en Dios, creemos valores absolutos, creemos que Dios existe, que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios nos formó a nosotros y que nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Pero esa forma de pensar de ellos es una deshonestidad intelectual, porque por un lado dicen que no hay verdades absolutas, excepto que la única verdad absoluta es que no hay verdad, ¿verdad? Es como el tipo que está en la punta del árbol, en la punta de la rama y está serruchando la rama. Va a llegar un momento en que se va a caer, porque eso no es objetivo. Entonces vivimos en una época de tolerancia intolerante. Hoy, si nosotros creemos tener una verdad que sea absoluta, nos llaman intolerantes, ¿sí? Nos acosan por pensar diferente. Quiero decirle que esto están haciendo con nuestros hijos. Cuando ellos se manifiestan como cristianos, el bullying está todo lo que da. Y si nuestros hijos no están fundamentados, si no tienen bases, nos los hacen tambalear y a veces nos los descarrilan del camino. Entonces los acosan por pensar diferente. Y esto está pasando en las escuelas, en las universidades, les decía, con nuestros hijos. Hoy tú no puedes decir que la homosexualidad es pecado o que es un acto incorrecto, cuando nosotros sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que el hombre evidentemente fue hecho para la mujer y la mujer para el hombre. Somos complementarios. Pero el posmoderno nos va a decir, bueno, eso es lo que tú crees y tú tienes razón, pero el homosexual que vive como un hombre también tiene razón. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Sí? Ellos, decíamos la vez pasada que ellos viven con medias verdades, pero no verdades absolutas. Y es que en la mente del posmoderno la verdad ya no existe. Hace unos 3 o 4 años hicieron una entrevista en una universidad en California. No estoy seguro en qué lugar fue, pero una de las creo que en una de las universidades más prestigiadas de California. No recuerdo el nombre. El entrevistador era un reportero
alto, varón, y pidió permiso y él empezó a preguntar en el tiempo de descanso entre clase y clase, y le dice a algunos muchachos, le dice: ¿qué si yo te digo que soy una mujer asiática de 1,80 metros de estatura? Y el estudiante le dice: bueno, si eso es lo que tú crees, está bien. Le preguntó a otros 6 estudiantes y todos dijeron lo mismo. O sea, entre esos, ninguno de esos 7 estudiantes se atrevió a decirle que estaba equivocado, que estaba en un error. Entonces, vivimos hoy en una sociedad timorata e indiferente a la verdad. Eso les han inculcado a nuestros hijos. Pero el entrevistador fue más allá e hizo otra pregunta: ¿qué si te digo que yo soy un niño de 7 años y que mañana me van a inscribir a la escuela primaria? Las mismas respuestas. Pues si tú lo crees, está bien. O sea, vivimos en una sociedad cobarde, que tienen miedo de decir la verdad. Asistimos en nuestro tiempo a lo que se ha llamado la muerte de la ética. O sea, ya no hay un discernimiento del bien y del mal, de la verdad y de la mentira, de lo bueno, de lo malo. ¿Sí? En esta época posmoderna, con la ausencia de reglas, ha matado la ética, ha terminado con ella y la ha cambiado por valores más ligeros, pues más bien semivalores, ni siquiera son valores. ¿Sí? Ok, esta forma de pensar del hombre posmoderno, o en esta forma de pensar, cala mucho y muy profundo en el hombre posmoderno. La idea que se tiene de la moral en la actualidad es difundida por pensadores como este pensador español, es un filósofo contemporáneo que se llama Javier Sádava. A este cuate lo enseñan en las universidades, su filosofía, su forma de pensar, y él es un posmoderno. Miren lo que dice. Tiene un libro que se llama Saber Vivir. Fue editado en Madrid en 1992. Y él tiene esta idea, dice: no solo hay más vida que la cotidiana, sino que solo en esta tiene su asiento la moral. Bueno, aparentemente hasta ahí va bien. Pero luego dice: entiendo por moral la idea de que hay que ser feliz y que no te dicen cómo. Ahí ya se empieza a salir. Me explico. Vive feliz. El único imperativo categórico es: vive feliz. Y es que para alcanzar la felicidad nada está prohibido. Eso es lo que les dicen a nuestros hijos. ¿Cuántos escucharon alguna vez un grupo que se llamaba La Última Fila? Es un grupo español de la época de los 85 más o menos. Yo me acuerdo porque cuando estábamos en la universidad teníamos un maestro español y él tenía mucho carisma el tipo. Y yo me acuerdo de esta canción, que es un disco que se llama En el último de la fila, y se llama Astronomía Razonable. Fíjense el nombre, Astronomía Razonable. También fue grabado en Madrid, para variar, en 1993, fue después. Y él decía: atrapados por la bendición del desorden lunar, dejaremos toda ley atrás, divina o terrenal. Déjame asomar a tu sueño, amor, y olvidar el dolor, que es duro aceptar la dictadura de un Dios único. Fíjense, ya desde ahí, no hay deberes que nos llamen, ni doctrinas que seguir. Cerrar los ojos y ver que la gente nos acuse de conducta inmoral. O sea, ya de plano aquí no hay ningún recato. Entonces, es la negación rotunda de toda ley, de toda norma, de toda doctrina que atente contra la felicidad personal.
Pero, ¿y si la moral protesta? Aquí dice, simplemente cerramos los ojos y no pasa nada, como las avestruces, ¿verdad? Hoy lo que determina la moralidad son las preferencias y los sentimientos del yo. Eso es lo que nos enseñan a nuestros hijos. Las acciones están bien o están mal en función de la felicidad o el placer que producen. Por eso ya no se habla de lo que está bien, sino de lo que da placer. Lo que da placer. Ahora déjame decirle, eso también ha influido en la iglesia. La doctrina de la prosperidad no es otra cosa más que eso. Ellos creen en un Dios como si fuera, no sé, un mago, alguien que de repente va a sacar la chistera y va a darle lo que nosotros le pedimos y a veces hasta le exigimos según esta doctrina, ¿no? Entonces, por eso ya no se habla pues de lo que está bien, sino de lo que da placer. La moral heroica se borra y lo que manda es una moral relativa, mini utilitaria y desobjetivada. No tiene objetivos. El fin supremo de la vida es para el posmoderno conseguir el placer. Es una actitud hedonista que recuerda el carpe diem del poeta latino Horacio, que dice: aprovecha la hora, aprovecha el día. En otras palabras, si te gusta, hazlo. No te importe lo que digan los demás. Cuando este palpable hedonismo es detectado por los expertos publicistas, el mundo del consumo aparece, ¿sí? Y empiezan a aprovecharse de eso. Por eso la gente vive de la moda. Hay un filósofo crítico, se llama Gilles Lepovinsky, es francés, y él llama a esta estrategia la estrategia de la seducción. Ahora, muchos de nosotros hemos caído también en eso, a lo mejor sin darnos cuenta. Miren lo que encontré en uno de los escritos de Lepovinsky. Dice: vivimos en la época del autoservicio y la diversidad. Puede elegirse casi siempre a la carta entre una abundante gama de servicios y productos expuestos en los seductores escaparates de los hipermercados. Todos nosotros hemos ido a los grandes supermercados. Ahora, miren lo interesante. Los grandes centros comerciales sustituyen hoy a las antiguas iglesias de la modernidad. Son las catedrales posmodernas que siempre permanecen abiertas y repletas de congregados devotos. Especialmente los domingos, es la religión del consumo que permite la felicidad inmediata. Muchos de nosotros hemos caído en esto, ¿sí? Sin hablar de otras cosas como lo hemos visto cuando hay una final en el mundial. Hay ausencia en las iglesias por el placer que produce un partido de fútbol en un mundial, entre otras cosas. Bueno, hasta ahí vamos a dejarlo del posmodernismo y ahora vamos a entrar a lo que es la ética del cristianismo de una manera muy, muy corta. Pero hay que hacer varias preguntas. ¿Qué podemos hacer hoy nosotros los cristianos evangélicos frente a esta sociedad posmoderna en la cual nos tocó vivir? ¿Qué podemos hacer? Otra pregunta es: ¿sigue siendo relevante todavía en la actualidad el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí. Ahorita vamos a ver más o menos cómo. ¿Tiene sentido hablar de la salvación en esta época en la que los seres humanos parece que solo se interesan por sacarle el máximo partido a una vida material, inmoral, sin ética? ¿Tiene sentido hablar todavía de salvación? Indudablemente que sí, claro que sí. El evangelio sigue siendo necesario. Ahora, ¿cómo podemos enseñarlo? ¿Cómo deberíamos entender la evangelización en esta época de posmodernidad? Desde luego el tema es complejo y requiere la reflexión profunda, pero sobre todo requiere del acuerdo de nosotros, los creyentes de la iglesia,
de la iglesia cristiana para poder evangelizar a esta generación. Y tenemos que estar unidos, y desgraciadamente quizá hoy sea el tiempo en que hay más denominaciones y hay más separación de la iglesia. Pero bueno, los que estemos de acuerdo en que sigue habiendo la necesidad de evangelizar, debemos hacerlo y debemos ponerlo en práctica. La predicación del mensaje de la salvación nos concierne a las iglesias y debe ser esta quien medite y quien asuma la responsabilidad de proponer formas y métodos adecuados para la realización de esta tarea, que no es fácil. Ahora, nosotros vemos una visión muy catastrófica en la posmodernidad, y de hecho lo es, pero tampoco no es una situación nueva. Si nosotros vemos la iglesia primitiva, a los apóstoles, en la época que les tocó vivir, era quizá más incrédula, era quizá más idólatra y más anticristiana que hoy. Y sin embargo, Dios permitió que trascendiera todo este tiempo, todos estos siglos. Ahora, no es fácil, pero el pueblo evangélico, nosotros debemos estar unidos. La predicación del mensaje de salvación concierne a la iglesia y debe ser esta quien medite y asuma la responsabilidad de proponer formas y métodos adecuados para la realización de esta tarea. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros como creyentes estamos llamados a ser evangelizadores. Cada uno de nosotros, y aportar sugerencias personales, experiencias y vivencias que sirvan para agrandar el reino de Dios en la tierra. Esa es una responsabilidad y es la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó. ¿Recuerdan? Si queremos presentar el evangelio a esta sociedad secularizada, debemos ser realistas y desechar cualquier solución mágica o artificiosa, como lo hacen muchos, ¿verdad? Debemos aproximarnos al ser humano contemporáneo con humildad, con sinceridad y con amor, ¿sí?, para favorecer la evangelización en nuestros días. Esta sociedad contemporánea tiene aún más necesidad que nadie del evangelio. Ellos están solos, están con ellos mismos. La vez pasada yo les decía que el posmoderno solo vive para mirar su ombligo. Él está en una actitud introspectiva. Él no ve a su alrededor, él no ve a sus semejantes, él solo se ama a sí mismo. Tiene tanto amor para sí mismo que no tiene para dar a los demás, que es todo lo contrario al cristianismo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, decíamos, esta sociedad contemporánea tiene aún más necesidad que nadie del evangelio, porque están solos con ellos mismos y requieren del consejo del Señor, aunque no sea consciente de ello, aunque lo nieguen. El ambiente de secularismo que ha forjado el mundo occidental y que se vislumbra como el marco ideal de la sociedad moderna ha contribuido a desarraigar a las personas, e incluso desarraigarlas de sí mismo, aislarlas, ¿sí? Hoy, de hecho, aquí en México está de moda, no sé si han sabido, les ha tocado, que los hijos a determinada edad ya quieren vivir solos, aunque sean solteros, independizarse. Lo que no quieren es estar bajo la autoridad de nadie, ni de los papás, de nadie. Y eso es lo que ha hecho el posmodernismo: encerrar a los jóvenes en ellos mismos, pensar solamente en ellos mismos. Entonces ellos este modo de pensar ha desarraigado a las personas porque ha provocado que éstas se olviden de su origen y que su destino individual y colectivo se desenvuelva en un mar de dudas, de incertidumbres. Eso es lo que tiene esta sociedad. Y es que cuando no se cree en la existencia del Dios creador que está detrás del tiempo histórico y del espacio cósmico, cuando no se acepta que el universo tuvo un principio y que tendrá un final en el momento en que este sumo hacedor
lo decida, el sentido profundo de la vida humana empieza a perderse, empiezan a divagar. Es así como este secularismo, el secularismo es hacer profano lo que alguna vez fue eclesiástico. Es así como este secularismo le ha robado al hombre su origen y su destino a esta sociedad. Lo ha despojado de las principales coordenadas de referencia, como son la ética y la moral cristiana. A diferencia del Evangelio, porque el Evangelio nos provee la identidad y nos arraiga a nosotros, a las criaturas, en el mundo, y nos da sentido y nos da finalidad a nuestra existencia. A diferencia de aquel que vive para sí mismo, el hedonista, el posmoderno, nosotros tenemos esperanza de vida después de la muerte. Nosotros creemos en la resurrección, nosotros creemos en una eternidad con Dios, en una trascendencia más allá de esta vida, a diferencia de ellos. Entonces, es por eso que hoy en el siglo XXI los seres humanos continúan necesitando a Dios a pesar de todas las apariencias de indiferencia, apariencia de desorientación. El hombre actual tiene sed de Dios y languidece, muere lejos de la palabra, lejos de sus fuentes, porque en realidad la gran pregunta de la condición humana, o las grandes preguntas de la condición humana, siguen ahí sin ser resueltas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Preguntas que solamente Dios y su palabra las pueden contestar. Eso es lo que a nosotros nos da identidad, nos da rectitud, la verticalidad de nuestro Señor Jesucristo. Mientras el hombre posmoderno solo se regocija en su propio ego, lo que crea un terrible vacío espiritual en sí mismo, sumergido en la nada, reflejando la necedad y la corrupción del hombre. Cantando la endecha es una canción triste, como es el Salmo 14, una canción triste y lamentosa, que reza: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dice el posmoderno, e incluso desde la modernidad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero se olvidan que Jehová, el Señor, mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que lo busque. Eso se les olvida. Y desgraciadamente también muchas veces a nuestros hijos, cuando no comprenden la palabra, no se las enseñamos bien, esta porción de la Biblia se les olvida y cae muy fácilmente en el terreno de los necios, de aquellos que dicen no hay Dios. Entonces, el versículo 3 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el Salmo 14. Y esa es la descripción del posmodernismo hoy. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga el bien. ¿Sí? Ahora, estos tres primeros versículos del Salmo 14 describen de manera muy, muy gráfica la sociedad en la que estamos viviendo, esta sociedad posmoderna, ¿verdad? En la Biblia del lenguaje actual dice estos mismos tres versículos, dice: los necios piensan que Dios no existe. Es muy clara. Los necios piensan que Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es odioso, ninguno hace lo bueno. Dios desde el cielo mira a hombres y mujeres, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. ¿Ven? Pero no hay uno solo que no se haya alejado de Dios. No hay uno solo que no se haya corrompido. No hay uno solo que haga el bien.
Esa es la realidad de la sociedad de nuestro tiempo, de la sociedad posmoderna. ¿Qué hacer para proclamar el Evangelio hoy? ¿Qué hacer? Bueno, aquí es donde vamos a entrar a la descripción ya de la ética cristiana. Me voy un poquito más rápido. Ya que vivimos en medio de una sociedad que funciona de acuerdo con otros sistemas éticos, como lo hemos estado viendo, que sin embargo nos afectan de una u otra manera, sin duda para nosotros como creyentes es de suma importancia estudiar en qué consiste realmente la ética cristiana, de qué depende y cómo podemos llevarla a la práctica en nuestro vivir diario. Hay una descripción de un autor que se llama Patrick Mullins y el libro se llama Filosofía y Moral Teológica en un contexto posmoderno. Y él da esta descripción, es muy interesante. La ética cristiana es mucho más que seguir simplemente una lista de reglas que podemos cotejar día a día. Es pensar mucho más y cuidadosamente acerca de lo que significa ser un seguidor de Cristo en las decisiones diarias que tomemos con el máximo respeto por Dios y por los demás. Es muy interesante. Así que la ética cristiana no se enfoca en el cumplimiento de una serie de normas y mandatos bíblicos o el rechazo de otros, aunque vivir éticamente requiere que nos conduzcamos conforme a ciertos principios descritos en la palabra de Dios. La ética cristiana consiste en entender lo que verdaderamente significa ser un discípulo de Cristo para que podamos honrarlo aún en las pequeñas decisiones diarias y cotidianas. Es decir, vivir con el ejemplo, vivir dando testimonio en vida. Ser un seguidor de Cristo debe afectar la forma en la que nos comportamos en nuestra vida pública y en nuestra vida privada. Por ejemplo, cómo ejercemos nuestra profesión, cómo hacemos nuestro trabajo, cómo servimos en nuestro hogar, cómo nos relacionamos con nuestros familiares y amigos. Todo lo que hacemos y la forma en la que nos desenvolvemos en la vida diaria debe de reflejar que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ¿sí? Y que además amamos al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el ideal de la ética cristiana. De eso se trata la descripción que acabamos de leer. Tomar en cuenta cada decisión que hagamos o que tomemos, que cumpla con la voluntad de Dios y que implique respeto y amor hacia los demás. Amén. Entonces de eso se trata la ética cristiana y es lo que leímos en la descripción. Ahora, teniendo en cuenta esa definición, se nos recuerda que debemos meditar de forma constante y cuidadosa en estas cuestiones, en todo lo que hagamos. Quizá muchas veces, como lo decíamos alguna vez, preguntarnos en cada decisión que tomemos, ¿qué haría nuestro Señor Jesucristo en esta situación? Sobre todo cuando son cosas difíciles y determinantes y que pueden afectar a otro, que regularmente sucede. ¿Sí? Somos egoístas. La maldad está arraigada en nuestro corazón. Ahora, esto es algo que lamentablemente nosotros como pueblo de Dios no estamos acostumbrados a hacer. No pensamos mucho en los demás. Y uno de los mayores defectos como cristianos es que no invertimos tiempo en pensar arduamente qué significa ser un seguidor de Cristo. No lo pensamos. Muchas veces actuamos como si no fuéramos cristianos, como si no conociéramos del Señor. Por otro lado, en el corazón de la ética hay un sentido del deber que tiene que ver con el carácter y la conducta de cada uno de nosotros como cristianos.
Con esta cita se busca enfatizar una vez más que la ética cristiana no tiene que ver con seguir ciertas normas de conducta. ¿Ustedes se acuerdan de los fariseos, los saduceos, los escribas? Ellos se conducían de esa manera, pero tenían muy poco amor a Dios y muy poco amor al prójimo. Lo que supone esta actitud es un carácter del individuo cuya conducta es entonces el resultado de un carácter transformado. Romanos 12 dice, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego también el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en Gálatas 5, 22 y 23 y afirma: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y luego agrega: contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Entonces, la razón por la que necesitamos la ley hoy en día es que carecemos de la totalidad del fruto del Espíritu en nuestros días. Pues si anduviéramos conforme al fruto del Espíritu, tendríamos el carácter de Cristo, quien no necesitó la ley para conducirse correctamente, ya que su carácter le permitió vivir de esa manera. Pero obviamente nosotros somos imperfectos. Por lo tanto, en el centro de la ética cristiana hay algo fundamental que tiene que ver con el carácter y con la conducta de nosotros como cristianos, y se llama sentido del deber. Y ese sentido del deber tiene que estar de acuerdo con un carácter y una conducta que se conforman a los principios de Dios. Estamos poniendo la vara alta, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que dice la palabra. Entonces, para hablar de ética cristiana necesitamos conocer algunas premisas fundamentales. La ética cristiana está directamente relacionada con el concepto de la verdad. Ya vimos que es fundamental, porque Cristo es la promada de la verdad. Y si nosotros no conocemos a Cristo, no conocemos la verdad. Entonces, el origen de la verdad es el Dios creador, es el juez del universo, quien ha revelado su carácter y su mente a través de su palabra, a través de la Biblia, ¿sí? A través de la creación también nos revela la existencia de Dios, y a través de la conciencia del hombre. ¿Sabe? Ningún ser de la creación de Dios tiene conciencia, solamente nosotros los seres humanos. Analicemos quién es el único ser creado que escribe la historia. Los orangutanes no tienen un libro de historia, ningún animal, por muy semejante que lo quieran hacer parecer al hombre. Ningún perro tiene una conciencia, ni escriben un libro de la creación, por ejemplo. No tienen conciencia de Dios. De modo que los principios de ética cristiana no provienen del razonamiento humano, ni de la cultura del momento, sino de la revelación de Dios dada al hombre a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque les decía, al final vamos a terminar leyendo alguna parte, la que ustedes quieran, del Salmo 119, de los 176 versículos, y todos hablan del testimonio de Dios, de la ley de Dios, de la palabra de Dios, todos. No hay absolutamente ninguno que no hable de eso. Es una oda a la palabra de Dios, a la ética de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios ha revelado su presencia al hombre, aunque no crea, aunque no sea creyente, aunque sea ateo? Lo vemos en Romanos 1, 19 al 21, y Pablo nos lo recuerda. Lo que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos, aunque digan que no creen en Dios. Y ahí está la conciencia del hombre.
Lo que de Él se conoce, dice la Reina Valera, Dios se los ha revelado a través de la creación. ¿Sí? Y allí está la conciencia del hombre. Pues Dios lo hizo evidente porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Allí está la creación, manifestando la presencia de Dios. De manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que sucede cuando alguien niega la existencia de Dios, sabiendo dentro de él que Dios existe, pero que no quiere sujetarse. Entonces, en este pasaje de Romanos, Pablo establece que lo que se conoce de Dios es evidente para el hombre, no potencialmente evidente, sino claramente evidente en su interior y en todo lo creado por Dios. No hay excusa. Entonces, lo que se ve, el eterno poder, la divinidad de Dios, su carácter, puede deducirse de lo que sí se ve, su creación. Bueno, nosotros veamos un amanecer, veamos el color de una flor, veamos un atardecer, veamos una constelación de estrellas. Eso no puede ser hecho por la casualidad. Entonces, todo eso evidencia claramente en el interior que todo es creado por Dios. Entonces lo que se ve, su eterno poder y divinidad, su carácter, decimos, puede deducirse de lo que no se ve, su creación. Por eso el apóstol Pablo concluye que el hombre no tiene excusa para decir que no hay evidencia de la existencia de Dios. No hay excusa. Es decir, que desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios, del Dios de la Biblia, no hay personas ateas. No las hay. Por eso dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero es una necedad, porque él sabe que sí hay Dios. ¿Sí? Él entiende. Entonces, cuando alguien afirma no creer en Dios, la Biblia lo contradice y en esencia responde: puede que rechaces lo que te ha sido revelado, pero en tu interior tú sabes que hay un Dios creador de todas las cosas. De hecho, la palabra misma revela en el pasaje mismo que acabamos de leer, en Romanos 1:20, que los hombres conocían a Dios, mas no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Amén. Desde entonces Dios reveló los principios de la ética cristiana. Dios le reveló al hombre, a un incrédulo, lo que es bueno y lo que es malo, la virtud y el error o el engaño. En general, la ética cristiana ha sido definida como un sistema de principios que intentan integrar la filosofía y la teología bíblica como la base y el filtro de las ideas, y principios que nos permitirán evaluar, vivir correctamente una vida éticamente cristiana. Amén. Ahora bien, el cristianismo no vive la vida correctamente gracias a los conceptos teológicos o éticos que conoce y domina, sino por medio del poder del Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros. Decía Pablo, en mi corazón está el hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo. Se impone el mal. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si hay algo bueno en nosotros es porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. No obstante, el Espíritu de Dios usa lo que nuestra mente conoce y nos ayuda a llevarlo a la práctica. Miren, hermanos, nada más es cosa de humillarnos un poco delante de Dios. Yo estoy seguro que muchos de estos ateos que se dicen brillantes, en la intimidad, en su interior, cuando ellos están solos, yo creo que están luchando terriblemente contra la idea de la inexistencia de Dios. Yo creo que ellos se engañan a sí mismos, pero lo hacen por orgullo, porque no quieren que otros piensen que son débiles, porque eso es lo que piensan de los cristianos, que nosotros somos débiles y que necesitamos un bastón para caminar.
Y ese bastón se llama religión, se llama cristianismo. Entonces, por lo tanto, mientras mejor conozcamos a Dios y su palabra, más fácil se nos hará vivir éticamente y más fácil reflejaremos el carácter de Dios, el carácter cristiano, y más fácil viviremos éticamente. De hecho, el autor de los Hebreos dice al respecto lo que leíamos al principio, que el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, para discernir la ética. Entonces, ¿cómo podemos discernirlo? A través del ejercicio del estudio de la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo llama cristianos maduros. Aquel que tiene una respuesta de acuerdo a la palabra de Dios. Esto significa que la capacidad de discernimiento de un individuo está directamente relacionada con cuánto tiempo esa persona invierte en consumir la palabra de Dios. Este es un reto para nosotros. ¿Cuánto tiempo apartamos para escudriñar la palabra de Dios? Debemos recordar que consumir la Biblia es más que simplemente leerla. A veces tenemos marcadores de diferentes colores para marcar nuestras Biblias. Pero, lo que verdaderamente necesitamos es que la Biblia nos marque a nosotros, que marque nuestra familia y que marque a nuestros hijos. Yo creo que en mucho de eso hemos fallado. Yo creo que mucho de eso es la razón por la que nuestras generaciones están tan enclenques en la palabra de Dios, tan débiles, y que son muy fácilmente removidos de su fe. El mero hecho de leer e incluso de memorizar la Escritura no nos cambia ni nos ayuda a vivir correctamente, pues eso solo sucede cuando dejamos que la palabra de Dios transforme y renueve nuestra mente y nuestro corazón. Incluso Pablo habla de renovar el espíritu de la mente, o sea, lo que rige nuestros pensamientos. Ok, entonces una vez nuestros sentidos han sido ejercitados en la palabra y por ella podemos discernir más fácilmente cuál es la voluntad de Dios para manifestar vida y para manifestar cómo debemos vivir correctamente. Ok, vamos a terminar. Voy a hacer un brevísimo resumen de las dos exposiciones. La ética cristiana, punto número 1, la ética cristiana está determinada por revelación de Dios, tanto general como especial. Eso lo pueden ver o lo pueden escuchar en la primera enseñanza. La ética cristiana es deontológica, es decir, está directamente relacionada con el sentido del deber. A diferencia de otras ramas de la ética que no están centradas en el deber, sino en la finalidad que siguen, sin importar ética ni moral. ¿Sí? Punto 3, la ética cristiana es prescriptiva porque determina aquello que debemos hacer. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos prescriben cuál debe de ser la conducta de un verdadero creyente. Pero esto no le gusta a la sociedad posmoderna. A ellos no les gusta sujetarse a nada. Entonces, los 10 mandamientos son un ejemplo de la ética prescriptiva. La ética cristiana tiene el carácter de Dios como su más alto valor. También lo vimos en la primera enseñanza. Encontré en Proverbios 19:8 esta lectura y lo refleja muy claramente. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Amén. Entonces, la ética cristiana tiene que ver con el carácter de Dios y es su más alto valor. Por eso dice Proverbios, el que posee entendimiento ama su alma y el que guarda la inteligencia, ¿sí?, hallará el bien. Casi con esta palabra podríamos definir todo.
Ahora, dentro de quinto, la ética cristiana coloca la palabra de Dios como la base para medir nuestras acciones. Es la base. Ahorita vamos a leer el Salmo 119, porque eso es lo que dice de la palabra. Punto 6. Dentro de la ética cristiana estamos llamados a rendir cuentas a Dios. Hablábamos de la trascendencia. Bueno, va a haber un día que estaremos en la presencia de Dios rindiéndole cuentas de qué hicimos con lo que Dios nos entregó, ¿verdad? Por eso dice Romanos 1:21, ¿verdad? De que lo que de Él se conoce nos ha sido manifestado a través de la conciencia. Ahora en Job 37:24 dice lo siguiente: lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. ¿Y cuál es la característica del posmoderno? Que él cree en su corazón ser sabio. Bueno, ellos están destituidos del amor de Dios, porque niegan la existencia de Dios sabiendo que Dios existe. Bien, vamos a terminar leyendo alguna porción de la Oda. La Oda es un poema destinado a ser cantado. El Salmo 119 es un poema lírico dividido en estrofas destinadas a celebrar los atributos éticos de Dios y de su palabra a todos los santos. Es una oda sagrada. Ahora, lo que yo les decía, desde el primer versículo, ya con esto estamos terminando. Desde el primer versículo, el Salmo 119 dice: los que andan en la ley de Jehová, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ahí está la palabra. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, versículo 2, y con todo el corazón le buscan. Podemos seguirle. Se me olvidó decirle, son 22 salmistas los que intervienen en este salmo. Y cada uno de ellos tiene el mismo sentir, la misma finalidad, de enaltecer la palabra de Dios. Aleph es el que escribe los primeros 8, y luego Bet escribe este salmo tan conocido. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, la palabra de Dios, para no pecar contra ti. Versículo 11. Bendito tú, oh Jehová, versículo 12, enséñame tus estatutos. Versículo 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Los juicios, la palabra de Dios. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Luego nos vamos con Gimel. Dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Versículo 17. 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, si se fijan, esto es un canto gradual enalteciendo la palabra de Dios. Dalet es otro salmista y dice en el 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame con tu palabra. De la enseñanza del jueves, ¿se acuerdan cómo salió Asaf de su depresión? Cuando dijo, enfermedad mía es esta, pero ahora recordaré las maravillas de Dios. Todo lo que Dios ha hecho en mi vida pasada. Fue de la manera en la que él salió de su depresión. Otro salmista es en el versículo 36, dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, de tu palabra, y los guardaré hasta el fin. Versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo mi corazón. Versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos, de tus ordenanzas,
porque en ella tengo mi voluntad. Versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos aparta mis ojos que no vean la vanidad y avívame en tu camino, en tu palabra. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Y así nos vamos. Saín es el siguiente salmista en el 49, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo y mi aflicción, porque tu dicho, tu palabra, me ha vivificado. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé, que fue lo que hizo Asaf. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. O sea, cada uno, revisen los que, al salmista que ustedes quieran. Ahí viene Lamed, ahí viene Mem. De hecho, está precioso el 97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Sí? Podemos seguir con Samek, podemos seguir con P, con Sade, todos ellos. Reshef dice en el 153: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley me he olvidado. Fíjense el reconocimiento de este salmista y la consecuencia. Tiene aflicción y le pide a Dios que lo libre, porque se ha olvidado de la ley de Dios. O si nosotros nos humilláramos cada vez que nos olvidamos de su ley, viviríamos una vida diferente. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame en tu palabra. Es palabra, es palabra, es palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos, no buscan tu ley. 158, veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de justicia. Amén. Y así nos vamos. Al final en Tau, el salmista Tau dice en el 169: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos, tu palabra. Amén. Y así hasta el 176. Yo creo que es un buen tiempo para meditar la palabra de Dios. Es una delicia escudriñar el Salmo 119. No la acabamos, hermanos. Amén. Bueno, vamos a orar. Yo espero que haya sido de edificación esta enseñanza, y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque una vez más corroboramos que tú eres un Dios grande, poderoso, verdadero, amoroso, que siempre nos quieres enseñar a través de tu palabra.
que nos das los lineamientos, Señor, para conducirnos a una vida éticamente cristiana, como tú lo ordenas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Háblanos, Señor, cada vez que abramos tu palabra y que seamos edificados, Señor. No tenemos un mejor maestro que tu Espíritu Santo para nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a entenderla, pero sobre todo a ponerla en práctica, Señor. No solamente a memorizarla, no solamente a dar lecciones, Señor, a lo mejor de Biblia y ese tipo de cosas. No, Señor, ayúdanos a llevarla a cabo y a enseñarla, Señor, a nuestra familia y en especial a nuestros hijos, para que ellos sean fundamentados a través del estudio correcto de tu palabra y que sean afianzados, Señor. Te pido por nuestros hijos, por nuestros nietos, Señor, porque ellos están viviendo una época de incredulidad, de egoísmo, de negación de tu verdad y de tu realidad, Señor. Ayúdanos, Padre, nos ponemos en tus manos en el precioso nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén.